y vamos a tener esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec, guerra con Amalec de generación en generación. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno. Bueno, buenos días, hermanos, amigos, muy buenos días. Vamos a continuar con la breve meditación de Éxodo, capítulo 17. Amados hermanos, ciertamente estamos en guerra. Una batalla, hermanos, que debemos librar en dos frentes. Una batalla, hermanos, que en primer lugar es interna, en el corazón. Pero también tenemos una batalla que es externa, en un mundo espiritual de maldad. La batalla interna, hermanos, que debemos librar es con el enemigo de nuestra alma, es decir, nuestro propio pecado. Pero también, hermanos, hay una batalla externa contra los enemigos de nuestra alma, como lo son Satanás y todos sus servidores. Por eso, hermanos, es que la Escritura nos manda a mortificar nuestro pecado, es decir, a darle muerte. Pero también en las Escrituras vemos que nosotros debemos someternos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de nosotros.
Así, mis hermanos, vamos a meditar en estas dos partes que nos presenta el capítulo 17 del libro de Éxodo a través de esta historia del pueblo de Israel en el desierto. En primer lugar, hermanos, veremos la guerra interna del pueblo de Dios, la guerra interna. Hermanos, recordemos que el pueblo de Israel ya había experimentado el poder de Dios, la misericordia de Dios, las maravillas de Dios, cuando estuvieron en Egipto y fueron librados de allí, cuando atravesaron el Mar Rojo. Pero también ellos fueron testigos de cómo Dios les proveyó del maná que descendía del cielo. Además, en un tiempo de prueba, cuando ellos tuvieron sed en el desierto, a pesar de su queja contra el Señor, Él les proveyó de agua para saciar su sed. Ahora ellos son llevados por el Señor a Refidim, donde una vez más su fe sería puesta a prueba. Porque nuevamente, hermanos, en este lugar les faltaría el agua. Así dice el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Hermanos, a pesar de que ellos habían visto las maravillas, el poder, las misericordias del Señor, no obstante, estos que se quejaron tenían un corazón malo. Porque en lugar de aprender de estas obras misericordiosas del Señor, ellos se quejaron. No solo contra Moisés, sino en última instancia contra Dios mismo. Así lo dice el Salmo 95, hermanos. Si oyeran hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. Hermanos, este pecado de queja, de murmuración, de tentar al Señor, no está muy lejos de nosotros. Pues hermanos, estas cosas se han escrito para advertencia nuestra, como dicen las Escrituras. Nosotros también, cuando somos puestos a prueba por el Señor, también somos tentados, hermanos, a quejarnos en medio de la prueba. Y aunque alguien diga: no, mi queja no es contra el Señor, sino muchas veces contra los servidores de Dios, contra los ministros de Dios, tal persona que piensa así debe entender que quien se queja injustamente contra un ministro del Señor que lo sirve fielmente, ciertamente se está quejando contra Dios mismo. Y muchas veces, hermanos, surge en nosotros esa amargura, esa murmuración que se levanta en nuestros propios corazones. Y todo porque no vemos que las cosas suceden como a nosotros nos parecen. Por eso, hermanos, es que dije que estamos en guerra. Dios pone a prueba nuestra fe. Por eso es que debemos prestar especial atención a lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, cuando dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero hermanos, en esta batalla interna
que lidiamos contra el pecado que aún mora en nuestros corazones, no estamos solos. Porque Cristo, nuestra roca, ha vencido. Y no solo eso, sino que nos ha dado su Santo Espíritu para que por medio del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Miren, hermanos, lo que sigue diciendo los versículos 4 al 6. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Hermanos, esta es una escena de un tribunal en el que Moisés, como el juez, toma a los principales del pueblo. Por un lado está Dios sobre la peña, sobre la roca. Por el otro lado están los representantes del pueblo. Moisés, por así decirlo, va a levantar la vara de juicio de Dios, por medio del cual fueron azotados los egipcios con aquellas plagas. Por medio también de esta vara fue golpeado el mar sobre el cual pasó el pueblo en seco, pero los egipcios fueron juzgados siendo ahogados. Ahora la vara, hermanos, va a descender nuevamente en juicio para dictar el veredicto final. El pueblo ha pecado gravemente contra el Señor. Ellos han tentado al Señor, han probado al Señor. Hermanos, ciertamente Dios prueba a su pueblo, porque Él tiene derecho. Pero el ser humano no tiene ningún derecho de tentar a Dios ni de probarlo. El ser humano no tiene ningún derecho de decir, como dijeron aquí los israelitas: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así que todos esperamos, hermanos, que esa vara caiga sobre el pueblo y su pecado, porque eso es justo. Sin embargo, esta vara del juicio de Dios va a azotar, hermanos, la roca. La roca, hermanos, donde Dios está. Dice el versículo 6: He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Hermanos, aquí está la cura contra el castigo por nuestros pecados que nosotros merecemos. Aquí también está, hermanos, la victoria en nuestra lucha diaria contra el pecado remanente en nuestros corazones. Cristo, hermanos, es esa roca que fue herida por la mano de Dios en la cruz. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él, y por su herida hemos sido nosotros curados. Además, hermanos, leemos que esa roca que fue golpeada, de ella salieron aguas para saciar la sed del pueblo. De la misma manera, todos aquellos que creen en Jesús son perdonados, pero también reciben el Espíritu de Dios para ser santificados y así obtener victoria sobre el pecado remanente. Miren lo que dice Corintios 10. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en cuanto al Espíritu, hermanos, el mismo Jesús en Juan 7 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Así que, hermanos, nosotros debemos luchar con este remanente de pecado que aún mora en nosotros, pero debemos recordar que Cristo ha vencido. Él ha vencido nuestro pecado, nos ha dado la victoria. También debemos esforzarnos ciertamente en los medios de gracia para mortificar nuestro pecado diariamente. Pero en última instancia, hermanos, es Dios quien nos da la victoria por su Santo Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Responsabilidad del hombre, ciertamente, y soberanía de Dios, ciertamente. Yo lucho con los medios de gracia que Dios me da, como la oración, como la lectura, meditación, estudio de las Santas Escrituras, como el venir aquí y exponerme a la palabra de Dios que me es predicada, como participar de los sacramentos como la cena del Señor y el bautismo. Pero es Dios quien en última instancia nos da la victoria. Segunda meditación, hermanos, la guerra nuestra también es externa, la guerra externa del pueblo de Dios. Esta segunda historia, hermanos, que leemos en Éxodo 17, es la de la primera guerra de muchas que vendrían, que el pueblo de Israel tendría que pelear. Ellos tendrían que entrenarse en la guerra. Esta guerra sería contra el pueblo de Amalec, este pueblo descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Hermanos, Amalec fue un pueblo hostil durante gran parte de la historia del pueblo de Israel, hasta que finalmente Dios terminó por aniquilarlos como Él había prometido. Amalec, hermanos, representa a esos enemigos espirituales del pueblo de Dios, como el diablo, como sus huestes de maldad. De tal manera, hermanos, que hacer guerra contra estas entidades no puede ser con armas carnales, sino espirituales, como dice Efesios 6. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, Efesios nos muestra dos formas de enfrentar, de pelear esta batalla. Por un lado, armados con la armadura de Dios y también con la oración, orando en todo tiempo. Estos dos aspectos los vemos en este capítulo. Miren el versículo 9, hermanos. Dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El pueblo lucharía, hermanos, contra Amalec teniendo a Josué como capitán, mientras que Moisés intercedería en oración por el pueblo, con Aarón, el sacerdote, y con Hur sosteniendo sus manos. Pues leemos ahí el relato que cuando Moisés tenía las manos arriba, y creemos que con eso tenía esta vara arriba, el pueblo de Israel prevalecía en la guerra. Pero cuando sus manos se cansaban y las bajaba, el pueblo de Amalec prevalecía. De tal manera, hermanos, que ciertamente el pueblo de Israel debía pelear.
pero también en última instancia la victoria vendría por esa intercesión de Moisés. De igual manera nosotros debemos pelear con la armadura de Dios y perseverando en la oración. Pero en última instancia, hermanos, esta victoria contra estas huestes de maldad que nos acusan, que nos aquejan, que muchas veces tienen influencia, solamente pueden ser derrotadas por la mano de nuestro mayor y mejor Josué, el cual venció en la cruz. Y también por nuestro mayor y mejor Moisés, que intercede día y noche a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues hermanos, la armadura con la cual peleamos no es nuestra, sino de Dios, pues no son armas carnales, sino espirituales. Y además, la oración también con la cual peleamos, dice ahí Efesios, que es en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Así es que es por medio de Dios. Yo peleo, pero de Dios es la victoria. Finalmente, amigo, ciertamente aquí me he dirigido al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es llamado a pelear estas batallas, es llamado a confiar en este Dios, el cual nos ha librado. Pero ¿qué hay de ti, amado amigo, que no has confiado en Cristo? ¿Qué debes hacer tú si estos enemigos de los cuales hemos hablado te tienen preso? ¿Qué debes hacer tú, amado amigo, si no te puedes librar de ellos de tu propia mano? Ni lo intentes por tus propias fuerzas, porque de una vez te digo que vas a fracasar. Son muchísimo más fuertes que tú. Mira lo que dijo Jesús. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también él dijo, a través del apóstol Pablo a Timoteo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amado amigo, si esta es tu desesperada condición, lo que tú debes hacer es lo que dijo Jesús. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y también él dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Jesús, amado amigo, es la respuesta a tus males, la respuesta a la cautividad del pecado a la cual tú estás hoy entregado. Solo Cristo te puede liberar. Así es que abandona tus pecados. Deposita tu confianza urgentemente hoy en Él, antes de que sea demasiado tarde. Y entonces tú serás libre. Serás libre para enfrentar esta batalla y tener la garantía, por el poder de Dios, de que obtendrás la victoria final. Que así sea, hermanos, y adoremos a este nuestro victorioso Dios. Amén.